Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a otro programa, Mensajes de Esperanza, en este mes de mayo cuando estamos dedicándolo al tema del optimismo. Comentarios y mensajes sobre el optimismo. Queremos recordarle a ustedes que se suscriban a nuestro canal. Nuestro programa es todos los sábados a las 8 de la noche. Y den like, suscríbanse y compártanlo con otras personas. Si usted está en las redes sociales, compártanlo para que otras personas vean y reciban el mensaje. También pueden escribirnos por Facebook a mi página Héctor Méndez y con gusto les vamos a contestar. Y les rogamos que hagan sus comentarios después de este programa, que apreciamos grandemente los comentarios. Hoy es un programa donde queremos comenzar hablando del Día de las Madres. El Día de las Madres no tiene una fecha unánime para todos los países. Hay países con una fecha, otros con otra, pero la fecha más común es el segundo domingo de mayo, es decir, mañana. Por lo tanto, hoy queremos comenzar con un saludo y una oración por todas las madres del mundo, con una flor roja, porque para nosotros las madres nunca mueren, siempre están vivas en nuestro recuerdo. Y quisiera dedicar un breve momento para esclarecer la historia del Día de las Madres en Cuba, teniendo en cuenta que aunque este programa se ve ya en más de 12 países del mundo hispano, pero hay una mayoría de cubanos. Y por años me he dedicado a tratar de esclarecer la verdad histórica del Día de las Madres en Cuba, porque la versión oficial la acredita esa celebración a un grupo de personas de la Sociedad de Instrucción y Recreo de Santiago de Las Vegas. Y si bien es cierto que ellos tuvieron una participación importante, la idea del Día de las Madres la llevó a Cuba el señor Pedro J. Hernández, quien era un laico destacado de la primera iglesia presbiteriana de La Habana y además era un oficial, trabajaba con la Asociación Cristiana de Jóvenes de Cuba, conocido internacionalmente como la YMCA. El señor Hernández estuvo en Estados Unidos, conoció esta idea, le gustó, regresó a Cuba y la compartió con el señor Eduardo Cepero, que era metodista y que yo tuve, siendo yo muy joven, el privilegio de conocer cuando él estaba bien anciano. Era un hombre muy simpático, era reportero de Radio Reloj y él siempre contaba la verdadera historia del Día de las Madres en Cuba. También el señor Hernández hizo contacto con el señor José Torres Molina de la Iglesia Bautista y ellos crearon un comité, organizaron el Día de las Madres el segundo domingo de mayo del año 1920. Y el primer lugar donde se celebró fue en la Iglesia Metodista Central, que la escuela dominical era a las 9 de la mañana, en la Iglesia Bautista Central, que era a las 9 de la mañana. Después en la Metodista, que era a las 2 de la tarde, y finalmente a las 3 de la tarde en la primera iglesia presbiteriana en la calle Salud, donde fui pastor 26 años. Es cierto que el grupo de personas del Instituto de Recreo en Santiago de Las Vegas tuvieron algo muy positivo, y es que compartieron la idea con Víctor Muñoz, que era un periodista muy reconocido del periódico El Mundo, uno de los más prestigiosos de Cuba en aquel momento. Víctor Muñoz publicó un artículo titulado Mi clavel blanco, y a partir de ahí se empezó a popularizar la celebración del Día de las Madres. En el año 2000
develamos en la biblioteca de la primera iglesia presbiteriana de La Habana un cuadro pintado por el joven artista cubano Abel López, un cuadro del señor Pedro J. Hernández, como la persona que llevó a Cuba la idea del Día de las Madres. Y posteriormente, en el año 2010, por iniciativa del hermano Abel Machado y de un servidor, develamos una tarja en el templo de la primera iglesia presbiteriana de La Habana. Es decir, ya les he hecho en síntesis la verdadera historia del Día de las Madres en Cuba. Varias veces traté de que se tomara en cuenta, pero lamentablemente parece que no llegaron al lugar adecuado y se sigue teniendo una historia un poco distorsionada del origen del Día de las Madres en Cuba. Hoy queremos saludar, primeramente, como ya dije, a todas las madres. Y de manera muy especial hoy, quiero saludar a varias madres que participan directamente en este programa. Mi esposa Oneida Padilla, mis hijas Oneida Méndez y Suecia Méndez, además Mercedes Lara, promotora de este programa, Cindy López, que es la persona que hace las portadas tan bonitas, tan motivadoras de este programa. Saludamos a Cindy y a su esposo Eric Casillas y a sus niñitos Connor y Natán. Y por supuesto, si saludamos a Cindy, hay que saludar a sus abuelos Raquel Vega y Lázaro López. A todas las madres en este día, nuestro saludo y pedimos la bendición de Dios. Tenemos varios motivos de oración. En Orlando, Florida, oremos por María Josefa Álvarez, su esposo Gustavo, su hija Claudia y el esposo, todos enfermos con el COVID-19. También en Santi Espíritus, Cuba, oremos por la hermana Ruth Gómez, la más antigua miembro de la Iglesia Presbiteriana en Cuba. 97 años, desde jovencita se hizo miembro de la Iglesia, una familia fundadora del presbiterianismo en Cuba. Ruth tuvo hace unos días fractura de la cadera. La operaron, salió bien, la llevaron a su casa y al otro día otra fractura. De modo que estamos pendientes de saber el procedimiento que se está haciendo con ella y oramos mucho por ella y por las personas que la atienden, especialmente la pastora Mirielis Negrín, que es prácticamente sobrina nieta de ellas. Y en Miami queremos orar por Jenny. Jenny ha estado bastante afectada de salud y es la nieta de una persona muy conocida, muy recordada, el doctor Elpidio Padilla, un hombre muy destacado tanto en Cuba como en Miami en la obra del Señor. Y es hija de Esther Noemí Padilla, también muy activa, fecunda escritora y miembro consagrado de la Iglesia. Queremos recordar a ustedes que hay que seguir orando para que esta pandemia del COVID pueda ser controlada. Nos llegan noticias aterradoras de algunos países, la India especialmente, de algunos otros países, y hay que orar mucho, que esa vacuna llegue a todos los países, desde los más ricos hasta los más pobres. Y por favor, cuando llegue, no deje de vacunarse. Vacúnese. Es lo mejor que puede
hacer. Queridos hermanos y hermanas, a lo largo de la historia se han conocido muchas personas campeones. ¿Qué cosa es un campeón? Un campeón es la persona que más se destaca en algo. Antiguamente, desde las primeras Olimpiadas, que toman su nombre por el Olimpo, lugar dedicado a los dioses en Grecia, se establecieron varios campeones. Los que podían correr más rápido, los de más resistencia, etc. A lo largo de la historia han ido surgiendo diferentes campeones y ya la palabra va teniendo otro tipo de connotación. Cuando surgió el libro de récord Guinness en el año 1955, empezaron a surgir campeones de distintas cosas, personas que llegaban a imponer un récord determinado. Y hace como un mes yo vi algo que me llamó la atención de forma muy desagradable. Una mujer que tenía el récord de las uñas más largas, casi 2 metros aquellas uñas. No sé cómo esa pobre mujer podía desenvolverse en su vida diaria, por tal de tener un récord. ¿Qué quiere decir? Que hay campeonatos útiles y campeonatos totalmente inútiles. Por eso hoy queremos referirnos a un campeón sumamente útil, a un campeón que aparece en la Biblia. Y que aunque no aparece en el libro de récord Guinness, nosotros le queremos conferir el récord del campeón del optimismo. ¿Quién es? Se los voy a decir rápidamente. Se trata de un personaje que aparece en la Biblia y que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Se trata de Felipe. Pero, mucho ojo, no se confundan. No es Felipe el discípulo del Señor, no. Este es otro Felipe. Felipe que fue escogido como uno de los primeros 7 diáconos junto a Esteban, el primer mártir del cristianismo. Felipe se destacó por su labor como diácono y al mismo tiempo su labor como evangelista. Era un judío que hablaba griego también y que se destacó por su trabajo evangelístico en Samaria. Y dice la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Felipe, con el poder del Espíritu Santo, hizo milagros en Samaria. Y estaba desarrollando ahí un trabajo extraordinario. ¿Y qué ocurrió? Dice la Biblia que el Señor le dio una orden a Felipe. Vete al camino desierto de Jerusalén a Gaza. Imagínense ustedes. Mandaron a Felipe a predicar en el desierto. Y desde niño yo he escuchado siempre, cuando alguien quería decir algo y todo el mundo sabía que no iba a tener éxito, le decían, está predicando en el desierto. Porque se supone que predicar en el desierto no tenga el más mínimo éxito. Vete al desierto.
le dijo al Señor. Y lo interesante es que Felipe no puso objeción alguna al mandato del Señor. Óigame, es sin lugar a dudas el campeón del optimismo. Y se lo decimos a algunos que tuvimos que predicar el Evangelio en Cuba en años muy difíciles, los años 70, 80 del siglo pasado, cuando a veces teníamos que pasarnos todo un día viajando, porque había muy poquito transporte, esperar 5, 6, 7 horas, no había nada que comer por el camino. Y llegábamos, visitábamos, y a la hora del culto, 10, 11, y si caían unas lloviznitas o había un poquito de frío, 5, 6, casi siempre mujeres ya de edad avanzada. Y yo les confieso que era duro, era muy duro, pero había que hacerlo. Yo recuerdo un día que una hermana de la iglesia que me apreciaba mucho, yo tenía en aquel momento, no llegaba a los 30 años, me dijo: a mí me da pena con usted. Usted es un hombre joven, tiene posibilidad de hacer otra cosa, porque ¿qué futuro hay en la iglesia? El día que empecemos a morirnos una atrás de la otra, las viejitas que quedamos, esto se cerrará. Yo dije: hermana, usted se ha olvidado de algo, y es de que el Espíritu Santo es quien nos guía. Y fue el Espíritu Santo quien guió a Felipe. Y Felipe dejó todo el éxito que tenía en Samaria y se fue para el desierto. ¿Pero qué ocurrió? En su peregrinar por el desierto, Felipe ve un carruaje y ve a un señor tratando de leer lo que el profeta decía sobre el Mesías. Y Felipe, decidido, cosa que a veces nos falta, ser decididos, le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el hombre le dijo: necesito que alguien me lo explique. Y Felipe subió al carro y le explicó, hasta llegar a contarle de la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Y aquel hombre le dijo: yo quiero ser bautizado. Y Felipe lo bautizó. ¿Y sabe quién era aquel hombre? Un funcionario muy famoso de la reina de Etiopía. Era prácticamente un administrador, un tesorero, un hombre de influencia, y llevó el Evangelio a esa región. Y la Iglesia Ortodoxa de Etiopía es una de las iglesias más antiguas que existe. He tenido la oportunidad en mi vida de compartir con ellos. Es la gente más humilde, más sencilla, más modesta que ustedes pueden imaginarse, y atesoran grandes cosas de la antigüedad del cristianismo. ¿Podemos o no llamar a Felipe como el campeón del optimismo? Yo le doy mi voto. Y espero que ustedes se lo den también. Felipe es el campeón del optimismo porque se fue a predicar el Evangelio al medio del desierto. Ustedes se preguntarán: ¿y qué tiene que ver eso conmigo?
si yo no voy a ir al desierto y si voy algún día de paseo. Es que a veces tenemos muy cerca de nosotros personas que son como un desierto, áridos, difíciles para que le entre la palabra de Dios. Y nosotros, guiándonos por eso, nunca le anunciamos el Evangelio. Y el Señor nos está diciendo, vete a predicar al medio del desierto. Vete a dar testimonio allí en el desierto. Vete a esas personas que son como un desierto y anuncia el Evangelio de Cristo para sus vidas. Y entonces te vas a encontrar muchísimas sorpresas. En estos días me escribió alguien que compartió uno de nuestros mensajes con una persona difícil, dura, árida, seca, como un desierto. Y sin embargo, la gran noticia es que la persona se sintió entusiasmada por conocer más del Evangelio de Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, en esta época donde hay tantos récords, tantos campeones, convirtámonos en campeones del optimismo en nuestra propia vida. Si vivimos lamentándonos, si vivimos nada más que pensando en lo negativo, no podremos ser campeones del optimismo como fue Felipe. Y digamos al Señor, Señor, ¿dónde quieres? ¿A quién tú quieres? ¿A quién deseas? Y el Señor, así como mandó a Felipe al desierto, nos va a decir, ¿tienes muy cerca de ti a alguien? ¿Le has hablado? Háblale. Y entonces tú también, como Felipe, te convertirás en un campeón o en una campeona del optimismo evangelizador de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias porque no entendemos tus mandamientos muchas veces, pero cuando los obedecemos vemos la gran bendición que resulta para nuestra vida y para otros. Ayúdanos a convertirnos en campeones del optimismo evangelizador, en campeones de llevar tu palabra en medio de las dificultades, en medio del desierto de la vida humana. Bendice cada persona que está viendo este programa. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, les esperamos a todos el próximo sábado. Que el Señor les bendiga. Amén.